¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos a Historias con Barzabat. En esta ocasión he deseado hablarles sobre la historia prehispánica del Perú. Resumirla brevemente, verán. Cuando lo vemos en el colegio lo vemos de una forma superficial, la verdad, al menos fue mi caso. Luego, cuando llego a la academia es que lo veo con más énfasis, pero de la academia pues ya han pasado muchos años, 8 o 7 años, un poco más incluso. Y es por eso que deseo hacer este video, para todos los que deseen recordar un poco. La idea no es aquí llenarnos de datos, de fechas, de horizontes, sino simplemente hechos concretos, interesantes, y que ustedes mismos les pique el bichito por investigar, por aprender un poco más, ¿no? Por conocer. Ahora sí, comenzamos. Primero que nada, hay teorías sobre cómo llegó el hombre a América. Aquí podemos ver las rutas inmigracionistas, que es la teoría más aceptada, ¿no? La ruta de que el hombre llega desde Australia. Esto es algo curioso. Si nos damos cuenta en los mapas, siempre América está del lado izquierdo y Europa y Asia del lado derecho. Pero tenemos que acordarnos que el mundo es circular. Así que entre nosotros dos, que no vemos usualmente, está todo este círculo que es el Océano Pacífico. Según esta teoría, el hombre podría haber llegado en balsas desde Australia, pasando por la Antártida hasta Sudamérica, porque en esos momentos el clima era distinto y permitía la formación de puentes de hielo. También podría haber llegado en balsas de estas islas de acá, que son las islas polinesias, y acá de las islas que son las melanesias, ¿no? Acá, por ejemplo, está Nueva Zelanda, con quien jugamos para ir al mundial. Otra ruta es que hayan venido desde estas islas de por aquí, y la más conocida, la del estrecho de Bering, la cual te comenta que este cachito de acá de Rusia, que es muy frío, con este pedacito de acá de Alaska, de Estados Unidos, se conectaron brevemente por un pasaje de hielo, y por ahí llegó el hombre desde Asia hasta Norteamérica. También hubo una teoría autoctonista de que el hombre fue propio de aquí, la postuló el argentino Florentino Ameghino, pero usó evidencias falsas, usó huesos de animales como si fueran de personas, en fin. Esa teoría se descartó. Para reforzar la hipótesis de que el hombre llegó a esas islas del Pacífico, es que este señor que vemos en pantalla, se llama Thor Heyerdahl, es un investigador, un aventurero noruego, hizo una recreación de las balsas antiguas y zarpó del Callao en abril de 1947 y logró llegar hasta estas islas de Centroamérica. Aquí podemos ver la ruta que siguió, demostrando que sí era posible con una embarcación semejante a las que había en ese entonces poder realizar este viaje. Aquí Heyerdahl dice, ¿saben qué? ¿No creen que no ha podido venir? Pues dame un bote y yo voy a ir y voy a venir. Y así fue como él le dio más peso a esta teoría. ¿Y qué es lo que hace el hombre una vez que ya se siente en el continente? Pues es un nómada, no tiene un asentamiento fijo y es un cazador y recolector. Animal que ve, animal que mata. Fruta que ve, fruta que recoge y se come. Y luego va avanzando. Luego va evolucionando hasta ya no es un nómada, y es un seminómada. Ya no es alguien que se transporta constantemente, sino se convierte en un individuo que construye asentamientos temporales, ¿no? Que se va a quedar 3 meses, 4 meses, y también se vuelve un horticultor y un pastor. Esto es que se asienta y siembra una planta en la que va a comer, cría un animal que luego se va a comer. Más adelante ya el hombre deja de ser seminómada, se asienta en primeras ciudades, grupos comunales, y de horticultor pasa a agricultor y de pastor pasa a ganadero. ¿Cuál es la diferencia entre estos términos? Que uno es la evolución del otro. Un horticultor es que, por ejemplo, yo tengo una planta de tomate en mi casa y esos tomates yo los uso en mi ensalada. Yo ahí soy un horticultor. Un pastoreo es que yo tengo una oveja, 2 ovejas que me voy a comer después y le saco a pastar, etc. El agricultor es cuando ya tienes varias hectáreas de alimento y el ganadero es cuando ya tienes varias cabezas de ganado que criar. Ahora, algo muy importante es que la agricultura es la base de la civilización. No lo digo porque sea agrónomo, lo digo ¿por qué? Porque cuando el hombre es horticultor, solo siembra lo que come. Si tu tribu tiene 100 personas, las 100 personas tienen que sembrar lo que se van a comer y no pueden dedicarse a otra cosa. En cambio, cuando ya desarrollas más técnicas de agricultura, cuando ya no es necesario que todos siembren, sino por ejemplo de tus 100 personas que siembren 70, que siembren 80, ya tienes personas libres para que puedan dedicarse a otras cosas además del campo, como por ejemplo, que sean soldados, que sean sacerdotes, o magos, que en ese momento no había una diferencia muy clara, que sean contadores,
que sean administradores. Y así es como tu sociedad se vuelve más compleja. El primer paso es tener una agricultura sustentable, que permita que tu población pueda desarrollarse y dedicarse a otras actividades. Una prueba de esta complejización de la sociedad es que, por ejemplo, en Caral, que es una ciudadela ubicada en Lima, que es uno de los primeros asentamientos aquí en América, ya se encuentran quipus, que los quipus, como recordaremos, son esos sistemas con nudos, que si bien es cierto, en el antiguo Perú no llegó a haber un lenguaje escrito tal cual, estos diversos sistemas con nudos se usaban para ya sacar cuentas. Esto es lo que mencionaba antes, ¿no? Cuando tú contabas cuántas calabazas has sembrado, cuántos frijoles, cuántas llamas has pastoreado. Esto ya te permitía llevar un registro, ya tenías una persona especial que podía hacer y leer este tipo de herramientas y ya tenía a quien rendirle cuentas. Ahora, aquí vemos cómo la sociedad ya avanza ya avanza económicamente, pero también hay un avance a nivel espiritual, que podemos ver en el templo de Kotosh, el dios donde se ve un dios de las manos cruzadas. Bueno, no se sabe si es cierto que es un dios, pero ya se ve un ídolo, ya se ve una religión, ya se aprecian ciertos ritos funerarios. Y ahora vemos cómo la sociedad ya avanza económicamente y también empieza a avanzar culturalmente. Estos avances convergerían en una gran cultura, la primera cultura andina tal cual, que fue la cultura chavín, ¿no? Que podemos apreciar aquí en este mapa. Toda esta de la ciudad de Chanchán hasta Pachacamac, en Lima, fue su control directo, pero llegaron a tener influencia más al norte y más al sur. Prueba de esa influencia es que los dioses de los chavín, hay jaguares, hay serpientes, animales que ya son propios de la selva del Perú, llegando a demostrar que hasta ahí podían haber llevado su influencia a través del comercio, a través de la diplomacia o de la religión. Ahora bien, en la sociedad de los chavín, en la base, la gran mayoría estaba el pueblo llano, los agricultores, los pastores. Luego, en el segundo estrato, estaban lo que vendría a ser los artistas, los orfebres que hacían este tipo de detalles, por ejemplo, los escultores, los arquitectos, los ingenieros, que ya se empezó a diseñar acueductos para que la agricultura sea más eficiente. Y ahora, ¿quién gobernaba en los chavín? Aquí todavía no hay una figura de un rey o de un cacique, tal cual. Lo que se observa es que Chavín fue una teocracia, donde los sacerdotes eran quienes ejercían el poder. Estos sacerdotes no solo ejercían el poder religioso, no solo influenciaban al pueblo, sino también a ellos se les rendía las cuentas, ¿no? De cuánto se ha sembrado, cuánto se ha cosechado, cuántas cabezas de ganado se han esto, cuántos pescados, y ellos eran los encargados de darle seguridad al pueblo, interpretando la voluntad de los dioses, amenazándolos con castigos y tratando de mantener a raya los desastres naturales. Como recordarán en el mapa anterior, los chavín están en la costa del Perú, que es un desierto. Hay sequías, también está el llamado fenómeno del niño, ¿no? Que son lluvias intensas. Y una combinación de estas es la que va a llevar a que los chavín lleguen a declinar eventualmente. Hablando de los dioses de los chavín, la representación más conocida de estos se ve a través de las cabezas clavas, que podemos ver aquí en pantalla. Podemos ver aquí el aspecto feroz de estos dioses, dioses con la boca abierta, con colmillos, con los ojos dilatados. Esto era una prueba de que la teocracia de los chavín usaba la religión para conquistar a través del miedo, ¿no? A través de que, oye, mira, ¿no? Si no haces caso, estos dioses van a llegar y te van a atacar con esos colmillos enormes, ¿no? Que bueno, menos mal ahora ya ninguna religión se basa en el miedo, sino todo en el amor. Volviendo al tema, mientras los chavín se terminaban de desarrollar en el norte, más al sur, en la zona de Ica, se empieza a desarrollar la cultura de Paracas. Esta cultura se destacó por sus ritos funerarios, por sus avances en medicina y en textilería, que ahora mismo vamos a ver. Paracas se divide en dos etapas. La primera son los Paracas cavernas, llamados así porque a los muertos los enterraban en esa especie de copa invertida que podemos ver, un túnel ensanchado en la parte de abajo, y ahí a los muertos se les envolvía con capas, con unas telas que destacaron en todo el antiguo Perú por su calidad. O sea, miren estos diseños, miren esa complejidad. Cada una de estas se decía que podía tardar años en tejerse. Tal es así que ya más adelante, durante el Tahuantinsuyo, recordemos que para los incas el oro y la plata no tenían un valor económico, un valor monetario.
para los incas estos eran objetos sagrados, estos eran el oro era el sudor del sol y la plata eran las lágrimas de la luna. Es por eso que eran objetos sagrados para los templos, para artículos ceremoniales, pero no para intercambios, no para monedas. Entonces, cuando el Inca quería darle un regalo, una dádiva a sus vasallos, no les daba oro, no les daba plata, lo que les daba era mantos, mantos como los que hacían los paracas. Tal fue el poder, el simbolismo que llegó a tener la textilería de esta cultura en el antiguo Perú. Como mencioné hace un momento, los paracas cavernas fueron la primera parte de esta cultura. Su segunda mitad fueron los paracas necrópolis. Necro significa muerto, polis ciudad, ciudad de muertos. ¿Por qué se llamaban así? Porque en lugar de enterrarlos en estas cavernas, lo que se hacía era colocarlos como en pequeñas habitaciones, uno tras otro. Tal es así que cuando los arqueólogos lo encontraron, pues parecía una ciudad habitada por muertos, una necrópolis. En medicina destacan las depravaciones craneanas. Estas fisuras que podemos ver en los cráneos, lo que decía es como que, tienes dolor de cabeza, mira, te vamos a sacar un pedazo de hueso, te vamos a colocar una chapa de oro o de plata, y cuando te dé dolor la vas a abrir y por ahí se va a ir el dolor. Y funcionaba. Tal vez no para aliviar el dolor, pero sí hay fotos, hay dibujos en los que se ve cómo el tejido óseo ha cicatrizado perfectamente alrededor de esta placa. Y sabemos que esta es una operación que cualquier descuido es mortal. Otro avance médico que también tiene que ver con los cráneos son las deformaciones craneanas, que se hacía presumiblemente por algún motivo estético, ¿no? En la que desde niños, como podemos ver aquí, con piedras, con sogas, se te hacía que el cráneo tuviese otra forma, ¿no? Tal vez así que algunos dicen, son aliens, entonces la próxima vez que te manden un video conspiranoico de los aliens en el antiguo Perú por los cráneos, tú dile, no, causa, yo sí sé historia, esos eran los paracas que hacían estas deformaciones para distinguirse socialmente. Otras culturas para mencionar serían la cultura huarpa en Ayacucho, con sus cerámicas, con sus telas. También la cultura virú aquí en La Libertad, que ya recoge bastante influencia de los chavín y tienen su propia producción en cerámica. Y también la cultura vicus, aquí en Piura, casi en la frontera con Ecuador, que empieza a desarrollar estatuillas en lo que es orfebrería. Aquí vemos que la sociedad ya se centraliza, ya no es como en los chavín, que eran los sacerdotes la cabeza, la religión sigue teniendo un papel muy importante, pero ahora ya son los jefes guerreros, los caciques, los siequich, los que están a cargo de las culturas, de los pueblos. Ya para concluir, recordarles que la mayoría de museos, por ejemplo el Museo Nacional de Chavín, se pueden hacer visitas virtuales, ya que ahora mismo están cerrados por el sistema de la pandemia, que incluso tienen audios de bienvenida. Que bueno, aquí mismo no se van a escuchar porque no tengo esa capacidad programada aquí en el programa, pero es algo muy interesante. Aquí van a poder entrar, van a poder ver las salas del museo, van a poder ver fotos, van a poder ver huacos, van a poder escuchar las explicaciones de los guías. Y también finalizar agradeciéndole a Mauricio Muñoz, que dirige la revista cultural Taquicardia, ¿no? Que se lo pueden leer online, lo pueden leer también por Instagram. Agradecerle a Piero Villena, que hace playlists en Spotify, que también hace collage con cuadros modernos. Agradecerle a Mariana Moncada y a Jeremy García, que son las personas que me han apoyado a través de Yape en estos días, y gracias a sus apoyos que he podido comprar una webcam con micrófono que me está permitiendo poder grabar y poder mostrarles imágenes, y de verdad estoy muy emocionado con esto. Nunca pensé que iba a hablar así delante de una cámara sobre algo que me guste, que lo iba a disfrutar tanto y que me iba a ayudar tanto. No sé si algunos ya sabrán, yo he dado positivo por lo que es COVID, aunque tengo síntomas leves. El hacer ese tipo de cosas me sube mucho el ánimo y me motiva bastante, y aún más el saber que ustedes están ahí. Y gracias por el apoyo. Recuerden que pueden comentar, pueden darle like, compartirlo sobre todo, dar sugerencias, dar ideas. Ayúdenos a difundir de esta manera la cultura, ¿no? Muchas gracias y hasta la próxima.